Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Nosotros continuamos porque hay algunos temas en agenda y uno de ellos justamente es este arancel del 15% que bueno, estaría rigiendo desde el 7 de agosto. Trump, recordemos, subió algún porcentaje de aranceles a productos ecuatorianos, pero también a otros productos en el mundo. Y tras la firma de este decreto, que bueno, sube aranceles a decenas de países, incluidos nuestro país. Esto pese a que el gobierno del presidente Noboa había asegurado que hay negociaciones para lograr una reducción y que iban a buen ritmo. De hecho, todavía está esa expectativa vigente porque, bueno, se intenta reducir este arancel del 15% impuesto por los Estados Unidos antes de su entrada en vigencia el 7 de agosto. Esto en una cuarta ronda de negociaciones que el sector exportador ha visto como la última oportunidad y que todavía ha sido positivos respecto a lo que pueda lograr, porque claro, si es que se llega a dar este 15% de arancel, afectaría a muchos productos ecuatorianos. Gracias a Sonsoles García por acompañarnos, por aceptar esta entrevista. Ella fue ministra de la Producción y Comercio Exterior. Y bueno, nos va a comentar su visión respecto a este arancel, de cómo podría afectarnos y también qué tan posible es que se logre una negociación para nuestro país, para que antes de la entrada en vigencia de este arancel el 7 de agosto se pueda dar en la cuarta ronda de negociaciones una negociación realmente en favor de los productos ecuatorianos. Bienvenidas, Sonsoles, y gracias por acompañarnos. ¿Cuál es su visión de todo esto? Buenos días con todos, muchísimas gracias por tenerme en este espacio. Hola Verónica, qué gusto verte nuevamente. Bueno, yo creo que si bien es cierto, cuando uno revisa el press release que hizo la Casa Blanca respecto a por qué la decisión de los aranceles recíprocos hace una revisión y por qué la modificación del decreto ejecutivo, entendemos de que hay diferentes externalidades o razones por las cuales se toman esta decisión. Esto es una decisión en conjunto. El presidente Trump lo que hace es dar paso a esas sugerencias que hace el Departamento de Comercio, la Secretaría de Comercio, el USTR, que es como un Ministerio de Comercio Exterior, Homeland Security, que es el Ministerio de Defensa, en función de diferentes parámetros. Uno de ellos es revisar cómo estaba la balanza comercial. Como ustedes saben, Ecuador tiene una balanza comercial con un superávit muy importante con Estados Unidos. El año pasado cerramos con más de $2.000 millones en superávit. Por otro lado, entender si es que hay restricciones arancelarias como tal o pararancelarias. Cuando hablamos de restricciones pararancelarias, hablamos de licencias de importación agrícola, hablamos de ese listado de información que presentó este USTR hace algunos meses respecto a cuáles eran los puntos que veían por país que tienen que trabajarse. En Ecuador veíamos temas de propiedad intelectual, compras públicas, entre otros, como los temas que tenían que arreglarse para que Estados Unidos lo considere no solamente un aliado en términos de seguridad, sino también un aliado comercial. Dicho todo esto, el gobierno ha anunciado de que están en estas rondas de negociación. Se va a iniciar la cuarta ronda. Tengo entendido que las rondas han sido bastante positivas. Si bien es cierto, creo que el texto que Estados Unidos quiere manejar es un poquito inflexible. Pues ahí viene el arte de la magia de la negociación de todo nuestro equipo negociador del Ministerio de Comercio, que tiene gran experiencia en esto. Y yo creo, sinceramente, de que Ecuador sí va a lograr reducir, no sé si en una totalidad a un 0%, pero sí tal vez quedarnos en ese 10% que hemos visto que ha sido como la base a todos los países. Y eso va a permitir que Ecuador tenga una gran competitividad respecto a países con los que competimos en productos directos, ¿no? Ustedes podrán ver que dentro de nuestros principales productos de exportación está camarón, cacao, flores, atún. Entonces, cuando comienzas a identificar cuáles son los países con los que nosotros competimos de forma directa, y muchos de ellos tienen un arancel más alto que nosotros, entrar a un mercado como Estados Unidos, que es un mercado más bien de precios y no de calidad, entonces tenemos una ventaja competitiva.
Vamos a ver qué sucede. De hecho, la vocera presidencial Carolina Jaramillo mencionaba que las conversaciones continúan y en declaraciones públicas incluso reconoció que esta decisión del gobierno de Trump les tomó de alguna manera por sorpresa al Ejecutivo, pero aseguró que esta cuarta ronda de negociaciones está vigente, que somos uno de los países que aún está negociando y además enfatizó en que los diálogos ya son sobre tarifas y que esto, a criterio de la vocera presidencial, es algo favorable, pues espera que en los próximos días ya se tengan noticias sobre nuevos resultados que sean de beneficio para los exportadores ecuatorianos. La expectativa, de hecho, es que se tenga hasta antes del 7 de agosto, así que en apenas 2 días se tendría que tener alguna respuesta. ¿Usted cree que se va a lograr eso según lo que se ha podido conocer? A ver, yo creo que tal vez es un poco complejo determinar si es que va a haber un resultado favorable en los próximos 2 días. Lo que sí establece esta nota de prensa de la Casa Blanca es que se van a hacer revisiones parciales con cada uno de los socios comerciales en términos de alrededor de 6 meses. Con la intención de ver en ese plan que tienen por país cómo se va avanzando dentro de las observaciones que se tienen. Ecuador ha hecho algunos movimientos en favor de Estados Unidos, como lo hemos visto, como disminuir aranceles a los vehículos. Hemos visto también de que se ha hecho la apertura en términos de seguridad. Tuvimos la semana pasada la visita de altos funcionarios en términos de seguridad. Entonces, es súper importante esa apertura. Ellos tienen un interés real en Ecuador. Recordemos que en su momento Hawái cumplió esa posición estratégica cuando fue la guerra contra Japón. Entonces, Ecuador con Galápagos puede tener un impacto muy interesante en términos de cómo se maneja el Pacífico, ¿no? Embarcaciones chinas de pesca ilegal, ahí podemos ver un montón de situaciones que en aguas internacionales suceden con embarcaciones chinas que no se están registrando y que tal vez Sí. nosotros no tenemos toda la tecnología para poder identificar, pero el gobierno de Estados Unidos sí lo tiene. Entonces, eso se vuelve un conjunto de un ganar-ganar y sí tiene una ventaja en posición de negociación para nosotros, porque nosotros estamos entregando una posición estratégica para ellos. Ahora hablando en términos de geopolítica también, la China está haciendo lo suyo con muchos países y el Ecuador, de hecho, tiene un tratado de libre comercio con la China. El presidente Noboa estuvo recientemente visitando a su homólogo chino y esto quizás no podría complicar tal vez estas buenas relaciones que se tienen con Estados Unidos y los avances que han habido y la apertura que ha habido. Yo creo que es complejo poder decir de forma muy categórica si esto complica o no. En efecto, todos sabemos que hay una guerra comercial desde hace algunos años entre China y Estados Unidos. Sin embargo, creo que la posición de Ecuador viene dada por dos lados. Primero, tenemos créditos chinos atados a construcciones, incluso a una preventa de petróleo que se acaba en el 2026. Entonces, tampoco podemos dejar eso de lado, que son compromisos adquiridos desde antes del gobierno del presidente Noboa. Y segundo, creo que la necesidad de entender que Ecuador es un país con 18 millones de habitantes en mercado interno, con un PIB per cápita que no suple el poder hacer producción solamente para el mercado interno. Ecuador tiene comprometido cierta producción en exportación de algunos productos claves hacia el mercado chino. Entre esos tenemos camarón. Entonces, sería un poco insensato decir o establecer que Ecuador puede deslindarse de esas conexiones comerciales solamente por tener un aliado estratégico como Estados Unidos. Yo creo que el presidente Noboa y el gobierno lo están manejando muy estratégicamente y no están dejando de lado las posiciones ideológicas respecto a la posición comercial, lo cual hace que el país tenga pues una visión mucho más estratégica comercialmente, que al final del día eso se reduce en más dólares a la economía y más empleo. Bueno, importante. Estamos conversando con Sonsoles García, quien fue ministra de la Producción. Son las 7:56 de la mañana. Ahora hablando sobre lo de Estados Unidos, sobre cómo podría afectar este arancel del 15% si es que no se logra reducirlo con estas negociaciones que están en marcha. Y bueno, sabemos que Estados Unidos es uno de los países estratégicos en el comercio ecuatoriano. Hasta este año ha sido considerado el primer socio comercial, de hecho, el primer destino de las exportaciones. Y hay cifras de FedExport, de la Federación de Exportadores, en donde se menciona que una de cada dos empresas exportadoras ecuatorianas envían productos a Estados Unidos. ¿Qué implicaría la aplicación de este arancel del 15% para los productos sonsoles?
Bueno, realmente cuando hay aumento en los aranceles en mercados de precio, como es el caso de Estados Unidos, el que tiene que asumir ese, digamos, ese valor adicional es entre el importador y el exportador. Ahí deben de ponerse de acuerdo y ver de qué forma asumen eso dentro de sus costos. Obviamente nos quita competitividad, porque lo óptimo sería poder tener un arancel más reducido en comparación a los países que compiten contra nuestros productos, que básicamente son países asiáticos principalmente, y nosotros poder entrar en una estrategia de una guerra de precios con estos otros países donde nosotros entramos con precios menores y así poder captar más mercado en Estados Unidos, que nosotros, digamos, hemos sido catalogados como un país que tiene un producto de calidad, pero con precios que discrecionalmente no son necesariamente los más asequibles en ciertas categorías. Dicho eso, yo creo que sin lugar a duda no es el peor de los golpes si nos quedamos con un 15%. Creo sinceramente que el gobierno, el presidente no va a permitir que nos quedemos con un 15%, si bien no va a ser de aquí al 7 de agosto, pero tal vez de aquí hasta el final del año sí podamos ver ciertos cambios y reajustes en las tarifas, donde podamos ver o un ajuste a un 10% y en el mejor de los casos poder llegar a un 0%. Ese sería el óptimo de los escenarios porque tendríamos ahí sí una ventaja competitiva espectacular respecto a nuestros competidores en el mercado norteamericano. Bueno, sí, hay muchos productos importantes, por ejemplo, los productos como el camarón, que antes tenía ventaja frente a Asia, ahora podía enfrentar condiciones niveladas, mientras que el plátano ecuatoriano sufre tasas más altas que Colombia y Honduras, y las flores, con un impuesto acumulado del 22%, reflejan también la urgencia de un acuerdo comercial que evite esas pérdidas, ¿no? A los mercados y bueno, veamos qué sucede. Mucha expectativa y nerviosismo por estas negociaciones y por este arancel que empezaría a regir desde el 7 de agosto, ya en los próximos días, en esta misma semana. Así que, bueno, ¿qué debería finalmente, Sonsoles, negociarse? ¿Qué debería hacer el equipo negociador ecuatoriano para lograr que se reduzca este arancel? Bueno, yo creo que lo principal de las negociaciones que nosotros estábamos en el Trade and Investment Council, el TIC, que está activado desde el 2019, justamente que esos son pasos previos, protocolos para poder llegar a un acuerdo comercial. Habían ciertas incidencias en unas cosas puntuales que Estados Unidos estaba buscando. Eliminación de licencias de importación agrícola, estaba buscando que se tengan capítulos mucho más rígidos en términos de propiedad intelectual, estaban viendo de qué forma se podía trabajar para mayor transparencia en compras públicas, porque recordemos que digamos, los casos de corrupción que han salido a la luz, sobre todo en la época del presidente Noboa, donde ha habido mucho más destape de esta, digamos, olla de grillos, donde ha habido muchísimos casos de corrupción, ha denotado la necesidad de mayor transparencia y Estados Unidos lo tiene muy claro. Entonces, poder presentar una hoja de ruta con hitos claros, con tiempos específicos, con acciones irresponsables, creo que le va a dar muchísimo soporte al gobierno ecuatoriano para poder presentarse ante Estados Unidos y tener la seriedad del compromiso de poder llegar a acuerdos que sean viables para Ecuador y segundo, que no afecten nuestra soberanía. ¿A qué me refiero? A que hay ciertos productos que son súper sensibles como el tema del maíz, el sector avícola, el sector porcino, y ahí tenemos ciertas líneas rojas que hay que cuidar, porque hay empleos detrás de esos sectores. Entonces, ¿cómo hacemos para no incumplir con las necesidades de nuestra ciudadanía, pero al mismo tiempo poder otorgar ciertas preferencias a Estados Unidos para que pueda sentir que tiene competencia interesante en un mercado que es tan pequeño? Realmente yo creo que nuestro mercado no es interesante para ellos en términos de qué tanto más pueden vendernos, sino qué tanto más estratégicos podemos ser nosotros para ellos. Bueno, muy importante, quiero agradecerle a Sonsoles García, quien fue ministra de la Producción, por darnos su criterio respecto a esta entrada en vigencia del arancel del 15% de Donald Trump para los productos ecuatorianos que ingresen a los Estados Unidos y bueno, cómo esta ronda de negociaciones que está en marcha puede de alguna manera pues cambiar esta realidad que causa un poco de preocupación y nerviosismo en los exportadores y productores ecuatorianos. Gracias, Sonsoles, por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias, Verónica, y a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias por tenerme. Que tengan buen día. Hasta luego. Igualmente, un buen día, gracias.